ignorancia, sino que dice el que se compadeció de él. Ese que se compadeció de él. Porque la versión, por eso quise hacer el preámbulo, de que a Jesús lo insultaron con eso. Ahora, Jesús ya lo había terminado. Versículo 37, la última parte. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Si este intérprete de la ley hizo lo correcto, si meditó, ya no tendría necesidad de decir el nombre samaritano. Porque es que si hubiera aceptado algo que Jesús le dice al principio, antes de referirle toda la parábola, no había tenido que pasar por esto. Pero él quiso ser, recuerden que quiso ser más listo y sale perdiendo. Entonces Jesús, como es a propósito con cada uno de nosotros, Dios nos deja, Jesús nos deja que hagamos, que digamos, que argumentemos y después nos llama a cuentas. En ese punto estaba el experto en la ley. Aquí no dice más. Ve y haz lo mismo. No sabemos qué pasó con este intérprete de la ley. La parábola es una historia que conduce a una conclusión. Pero esta persona realmente existió. Era como uno de nosotros. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿qué lección tenemos hasta esta parte? ¿Cuál fue la actitud del samaritano? El samaritano, y aquí viene la segunda parte del título, entendió el perdón. ¿Por qué? El herido, presumiblemente judío, quiero enfatizarlo un poco más. ¿Por qué? Jesús no habría referido una parábola donde el afectado era un samaritano. ¿Por qué? Sencillamente porque eso le hubiera dado al intérprete de la ley decir, samaritanos con samaritanos y judíos con judíos. Pero el hecho es que él queda encerrado porque tenía que ser un judío. El samaritano como tal, se puede deducir de la parábola, había entendido el perdón. ¿Perdón por qué? Porque siendo excluido del pueblo, porque para Jesús para Dios no hay acepción de personas, pero los judíos se habían arrogado el derecho de discriminar a la gente. Y este samaritano, para poder hacer lo que hizo, tuvo que haber perdonado eso. De lo contrario, hubiera dicho, ellos no me quieren, pues que los de su pueblo lo arreglen, lo auxilien. Pero el samaritano aquí en la parábola entiende lo que es el perdón. El prójimo es, sin distingo de raza, sexo, religión, todo aquel que necesite ayuda. Eso fue lo que no entendió o no quería entender este intérprete de la ley. Para él, escriba, prójimo es, él quería que Jesús le dijera, sí, tu prójimo son los de tu nación. Él quería escuchar esa palabra, pero no le llegó. Es un poco tonto pensar de esa manera. El que me caiga bien es mi prójimo. Sí, claro, yo lo ayudo. Si es colombiano, yo lo ayudo. Si es de otra nación, no, con eso no quiero nada. Se merecen lo que les pasa por esto, por aquello. Entonces, eso hubiera dicho el samaritano. No, para eso tienen sus sacerdotes, el levita, cualquiera. No. El samaritano, insisto, tuvo que saber del perdón. El perdón pone por encima de cualquier diferencia el corazón de la persona. Había una división entre los dos pueblos y esta persona presumiblemente entendió la diferencia. Hay una cosa clara: si no hay perdón,
Si primero no hay perdón, no hay reconciliación. Si no hubiera habido reconciliación a Dios, o sea, nosotros con Dios por medio de Jesús, no tendríamos perdón. Aquí estaríamos muertos hablando cosas que no correspondían a la realidad, pero el hecho es que hemos sido perdonados. Y si no hay reconciliación, mucho menos hay voluntad de servir. Lo que hubiera hecho el samaritano. Yo no tengo por qué servir a este, me desprecian a mí. ¿Por qué tengo que servir? Pero él entendió las lecciones. Son cosas que se nos pasan por alto. Veamos Mateo 11. Creo que no debemos perder el lugar. Voy a poner una marca aquí. Mateo 11. Y en el versículo 29. Dice así. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús fue humilde. ¿Era Jesús de carne y hueso? Sin duda. Pero él era Dios. Y sin embargo, no siendo hecho de la tierra, no teniendo la herencia de Adán, fue humilde. Con eso en mente, preguntémonos nosotros, ¿qué hacemos cuando de perdonar se trata? ¿Hay cosa más difícil que perdonar? Quizá entender lo que significa amar. Pero, ¿acaso vamos delante de nuestro Señor cuando tenemos que perdonar y dejarle nuestras cargas e imitar su proceder? Dice ahí muy claro, aprendan de mí, que soy humilde. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que perdonar? Para que este samaritano ayudara a este judío, tuvo que haber perdonado el desprecio que sentían por ellos. Podemos llevar nuestras cargas delante de nuestro Señor. Es más, ¿quién quiere llevar una carga? Nadie quiere llevar una carga. Desde luego, asumimos que este personaje, el samaritano, puso en práctica estas palabras de Jesús. No hay forma de perdonar si no vamos primero ante Dios. Podemos decir que perdonamos, pero el rencor queda. Cuando vamos delante de Dios y entregamos la carga, ya no tenemos que llevar el rencor. Automáticamente nos descargamos de eso. Veamos versículo 28. De ahí mismo donde estamos en Mateo 11. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Por eso, el samaritano pudo ser compasivo, pudo ser caritativo. Ahora se reconocía humilde y en esa condición de humildad podía ayudar. Es lo que dije antes. Había entendido que había que ayudar sin reparos, sin detenerse a pensar, ¿lo hago o no lo hago? No pensó. Simplemente hizo su trabajo. Entonces nosotros, para el día de hoy, ser buenos samaritanos, hay que descargarnos primero de todo lo que nos ataje, de todo lo que nos agobie. Si no, no vamos a ser buenos prójimos. Hay una salvedad.
quiero detenerme acá, un poquito más largo el paréntesis. Cuando se trate de ayudar a alguien que está en una emergencia, asegurémonos primero que es una emergencia real. ¿A cuántas personas de buena fe las han asaltado? E inclusive dado o han matado por eso. A veces nos sucede cuando venimos San Vicente para acá, vemos a alguien por ahí varado. Hay que tener cuidado, uno no sabe, esta gente, los maleantes no tienen corazón y son muy hábiles para buscar gente que sea ingenua. Hay varios casos, yo no recuerdo uno especial, pero sí he escuchado historias. Lo típico es, hay una joven aparentemente varada, hay que cambiar una llanta o lo que sea, y llega uno, ay, ¿cómo no voy a ayudar a una joven? Cuidado, especialmente si voy con mi esposa o los que tienen hijos. La hora, depende mucho de la hora. El solo hecho de pararse en la carretera hay que tomar todas las precauciones porque viene otro conductor y no se da cuenta. A mí me pasó, eso sí nos pasó. Yo por no pegarle a un motociclista, entonces me detuve y vino otro por detrás pensando que yo iba a avanzar y me pegó en el carro. Entonces, esto no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver ser precavidos. Hablen ustedes de cuando alguien nos pide dinero. ¿Qué hacemos? La persona está en una emergencia, es imprescindible prestarle. No, asegurémonos realmente cuáles son las condiciones, porque dice uno, yo por buen samaritano, y después termina uno, como dice uno, pagando platos rotos. Entonces, no es que hay que cerrar el corazón, pero aquí se necesita ser sabio para aplicar este principio de amor al prójimo. Hecha esta salvedad muy importante, yendo ahora a las lecciones, tengamos siempre presente cuando se trate de ayudar a alguien, cuando ya hemos comprobado que es un caso real, ayudemos de verdad. No nos quedemos en buenos deseos. Hay por ahí un meme poco cruel que dice de una iglesia, de otra iglesia. Cuando el pastor, cuando el ministro, cuando el encargado necesita algo, entonces todos contribuyamos económicamente. Pero cuando alguno en la congregación está enfermo, está pasando por una necesidad, entonces oremos. ¿Se ve la diferencia? Eso sucede. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? A Santiago 2. Santiago 2. Y versículo 15. Es un pasaje muy conocido. Santiago 2:15. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá? Cuando haya una necesidad real comprobada, hay que hacer como hizo el buen samaritano. No pensemos con el sentimiento, sí, pobre, al menos, si yo no tengo dinero para ayudar a alguien, puedo orar y ayudar a buscar una salida. Ideas. Ahí mismo se da uno cuenta si la persona realmente está en una necesidad o simplemente es una artimaña. No quiero ahondar en eso. Ahora bien, ¿qué relación hay
el buen samaritano, el perdón y el hijo pródigo. Ya vamos a ver. Recordemos, el hijo pródigo es el hijo derrochador, prodigar, malgastar, despilfarrar. Eso no es lo que debemos imitar. ¿Qué es lo que debemos imitar de este hijo? Pues, lo primero es entender, y no necesariamente en especial para los jóvenes. Este joven vino a aprender de la peor manera que vivir felices no es tener todo lo que yo quiera, en la cantidad que yo quiera, o cuando yo lo quiera. Leamos Lucas 15. Lucas 15, versículo 17. Esta es la parábola. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. En ese momento, tarde, el joven se da cuenta de su craso error. Entonces él pensó, como decimos, que había cogido el mundo con las dos manos, tengo mi plata y voy a hacer lo que yo quiera, lo que se me antoje, hasta cuando se me antoje, nunca se me va a acabar el dinero. Pero llegó a esa triste conclusión, se da cuenta de su insensatez, se da cuenta que después de todo la vida, lo básico de la vida, y de eso habla Salomón, es tener comida y tener dónde vivir. Él se da cuenta, los jornaleros, los trabajadores, ellos no tienen riquezas, no tienen grandes sueños, pero tienen su comidita. Vamos a seguir ampliando sobre eso. Él se dio cuenta que había malgastado lo suyo rápidamente y tuvo que verse obligado a comer basura. No que la comida sea basura, pero en las condiciones en que la hubiera comido, era... no se me viene una palabra, pero detestable. Ampliemos la analogía para grabar más el mensaje. ¿En qué circunstancias piensan ustedes que quiere uno un plato de comida? Pensemos en esta época lluviosa. Usted sale de su trabajo o sale de su casa a alguna parte y cae un aguacero, no tenía paraguas. ¿Qué pasa? Queda empapado, queda emparamado. ¿Usted qué pinta en su mente? Llegar a la casa, quitarse esa ropa mojada, secarse bien, ponerse una ropa seca, abrigada, y que le sirvan un plato de sopa bien caliente. Eso fue lo que se imaginó el joven. Yo aquí muriendo de hambre, ¿y cuántos jornaleros? Pero no solo cuántos tienen comida. Y eso es una situación acá que yo pinto que es muy factible que suceda, pero solamente en ese momento es que él se da cuenta. ¿Qué es lo que es? ¿Qué hacemos nosotros? Cometemos una falta. Preferimos morirnos de hambre, sentido figurado, antes que humillarnos a reconocer nuestra falla. Si lo pensamos bien, la falla de este joven fue absolutamente garrafal, lo dice claramente el hermano mayor. Versículo, ahí estamos en el capítulo 15, versículo 30, la primera parte. Pero ahora llega ese hijo tuyo
que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Eso es desde la vista humana, del punto de vista humana. ¿Qué más le vas a dar? Es el colmo. ¿Por qué? Tenía razón. Desde el punto de vista meramente humano. Pero el papá, desde un punto de vista amoroso, el punto de vista amoroso solo puede provenir de Dios. Lo exhorta a cambiar de opinión. Él no podía decir mi hermano menor, sino que dijo ese hijo tuyo. Así como el intérprete de la ley no podía decir samaritano, porque se contaminaba. ¿Hasta dónde llega el rencor? El papá le explica que ese no es, sino tu hermano. Pero dejemos por ahora esa reacción del hermano mayor y volvamos al joven. No hemos leído todo, pero ¿de qué se dio cuenta este joven antes de regresar, de tomar la acción de llegar hasta donde su padre? Él miró hacia atrás. Desde el mismo momento que salí de la casa, que dije, esto es mío, perdí todo mi derecho. Por eso él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente quería que su vida, vivir decentemente, vivir en un lugar donde pudiera tener abrigo. Aquí es donde encuentro la conexión entre estas dos parábolas. El samaritano perdonó. El hijo pródigo se volvió humilde. Quien perdona, quien se arrepiente, es humilde. Ahí está la conexión. Pero, en un caso, el del samaritano, tiene una condición. Él no cometió ningún error. Él era samaritano. ¿Yo qué le voy a hacer? Yo soy colombiano. ¿Qué le voy a hacer? Él era samaritano y entendió eso. Pero fijémonos en el hijo pródigo. Provocada por él mismo. Nadie le dijo, oiga, ¿por qué? No, él mismo. De su propia concupiscencia, como dice otra parte de la Escritura. En el primer caso, el samaritano pudo haber dicho, como mencionaba antes, pues, que se las arregle pueda. Y en el segundo caso, culpa de él, el hijo pródigo tuvo que experimentar el amargo sabor de la derrota. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Quiero leer, tengo aquí anotada, de la versión Reina Valera. Me gusta más. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Me parece más gráfico. Si bien es vergonzoso, incómodo verse quebrantado, a la larga hace bien tener que tragarse el orgullo. El orgullo es lo más delicioso
mientras está intacto. Mira uno con suficiencia, a mí no me va a pasar. El hijo pródigo sintió orgullo de su condición. Dame la parte que me corresponde. Voy a hacer lo que a mí me plazca. Orgullo. Qué bien que me siento. Pero cuando el orgullo es tocado, y de qué manera en su caso, hay que tragarse eso. Dijo, me levantaré e iré a andar. A él realmente no le dieron a comer de esas algarrobas. A propósito, es muy nutritivo. Eso estuve mirando por ahí. Pero le hicieron un favor. Él llegó hambriado, como decimos nosotros, llegó hambriado a casa. Pero yo creo que fue más amargo el orgullo que tuvo que tragarse que si hubiera comido de esas algarrobas. Porque un orgullo maltratado es lo más amargo, el plato más amargo que a uno le toque comer. No sirve de nada el orgullo, ya no tiene la dulzura que tenía cuando yo estaba en la condición que me hacía sentir orgulloso. Ahora, otra buena lección de este hijo derrochador, hace un comentario que encontré en internet. ¿Qué hacemos nosotros si lo hemos pensado? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros si pensamos alejarnos de la iglesia? Estamos haciendo las veces de el hijo pródigo, por decirlo así, se sentía reprimido. No podía hacer lo que él quisiera. Pero tenía alimento abundante. En la iglesia, en comparación, tenemos abundante alimento espiritual. Lo que me llamó la atención de ese comentario en internet es que lo que hay en el mundo espiritualmente son algarrobas. Y a veces la gente pues come de eso y está satisfecha. Por eso dice que le hicieron un favor al hijo pródigo no dándole esas algarrobas, que dice que nadie le daba. La lección para nosotros es, a pesar de las deficiencias, a pesar de los inconvenientes, como dice, quiero traer un poquito a colación lo que dijo el señor Sebi de la fiesta, a pesar de que no cumplió todas nuestras expectativas, pero son cosas que nos distraen. El punto focal, lo que importa es el alimento espiritual. Aquí estamos recibiendo el alimento espiritual. El que no quiera comer más es porque no quiere, pero alimento hay en abundancia. ¿Qué hace uno yendo al mundo? Porque en esta iglesia me tienen reprimido, oprimido, y yo voy al mundo, la gente se divierte. Sí, se divierte. Nosotros no somos carnales porque somos eminentemente espirituales. Esa es la gran lección que nos lleva esta parábola hasta este punto. Estamos aquí en la iglesia, disfrutamos venir acá y reunirnos con nuestros hermanos y deleitarnos del alimento espiritual, profundizar en los temas. Digamos esto. Parte presente. Ahora volvamos a la actitud del hermano mayor. Si alguien se ha apartado de la iglesia y quisiera volver, ¿cómo lo recibirían? El hijo mayor le dijo a su padre que este hermano había muerto. Ya yo no tengo hermano. El día que él se fue, para mí se murió. ¿Le suena familiar esa expresión? Para mí esa persona ni la veo. Se murió. La borré de mi entorno. ¿Cómo recibiríamos a una persona que se siente
haberse ido, que dio su vuelta por el mundo y llega maltratado. Porque eso es lo que va a suceder. Que se retira de la iglesia pensando que hay otras cosas mejores, más libertad. Sí, sí lo hay. Pero hay maltrato. ¿Cuántas personas en la historia de la iglesia se han apartado cometiendo ese error del hijo pródigo? A malgastar su vida. Y a veces no vuelven porque temen, porque conocen la palabra de Dios y piensan, ¿cómo me irán a recibir? Es algo para pensar. De modo que, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Que no sea la de, no sabemos, aquí no lo dice, yo prefiero pensar que el hermano mayor finalmente aceptó de buen grado. No aceptemos a regañadientes las cosas que nos parecen que no deberían ser así. Veamos Santiago 1:17. Santiago 1:17. Dice así Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Que nuestra actitud no sea la de aceptar a regañadientes las cosas que no nos gustan, sino a aceptar pidiéndole a Dios que nos dé una actitud humilde para perdonar, para aceptar las situaciones como son, actuando desde luego con sabiduría, con discernimiento, pero aceptando con humildad, y eso solamente se consigue, como dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. No lo hagamos en nuestro esfuerzo porque nos vamos a amargar. Porque vamos a decir, ¿por qué esto se hace así en la iglesia? ¿Por qué esto y aquello? Etcétera. Finalmente, dos pensamientos respecto a este amplio tema. Primero, si el Padre Celestial perdona, como está en la parábola, ¿quién es un hermano para no perdonar? Yo creo que debemos ser una combinación de buen samaritano e hijo pródigo, en el sentido de dar el bien. ¿Cómo se logra eso? Romanos 12. Romanos 12:3. Dice Pablo, Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Eso es, en otras palabras, mantener. Esta es la. Y un tercer pensamiento que se desprende de estos dos anteriores, que lo basamos en dos pasajes, uno está en Mateo 18:15, no lo voy a leer, porque ya se vio de cierta manera la semana pasada, Mateo 18:15, donde habla que un hermano te está contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esto me lleva a decir que sí somos guardas de nuestros hermanos. Se responde con esto a la insolente respuesta de Caín a Dios. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sí lo somos, porque estamos en un sentido cuidando de sí lo somos. Y el otro pasaje está en Mateo 25,
cuando Jesús separa a las ovejas de los cabritos. Dice el Señor, parafraseo, en cuanto lo hiciste o no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste o a mí no lo hiciste. Tenemos que ser buenos samaritanos, tenemos que ser amadores. Y aquí es donde quiero traer lo que dije al principio y que dejé volando por ahí. Cuídamelo o cuídemelo y lo que gaste de más se lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién nos va a pagar todo lo que ahora sufrimos? ¿Hemos visto, bueno? Todo lo que ahora estamos sufriendo, las injusticias, las calamidades, las carencias, tenemos comida, tenemos abrigo, dice otra parte de la escritura, con que tenga techo, comida, con eso. De lo demás se encargará Dios, Jesucristo, cuando vuelva. Cuidémonos, este es el mensaje para nosotros, cuidémonos. Y Jesús nos dará la recompensa cuando venga. Ahora, quiero hacer una aclaración. Muchas personas estudiando este tema dicen que Jesús se presentó como el buen samaritano. Hacen una elaboración bastante grande representando a Jesús como el buen samaritano. No quiero afirmar eso, pero la lección es muy clara. En este punto específico de cuidarnos, de cuidar a nuestros hermanos, de no criticar al que quiere volver, de ser como el padre amoroso, no de ser esa arrogante del hermano mayor. Él se fue solo, nadie lo echó. Él se fue solito, que pague las consecuencias. ¿Qué le dice el padre al hermano mayor? Todo lo que tengo yo es tuyo. Sí, pero es que nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme. Aquí tienes tu comida. Vas a heredar esto. ¿Qué heredaremos nosotros? Tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en la humildad, en perdonar, dejar a un lado las cosas que nos separan y ser esos buenos samaritanos e hijos pródigos arrepentidos. Meditemos honestamente para concluir que la humildad y el perdón son inseparables. Hasta ahí por esta vez. Y ahora vamos a concluir los servicios de esta mañana. Después seguiremos los 10 minutos. Me quedo acá al frente después de la oración. Vamos a concluir cantando. Para eso les pido por favor que se pongan en pie nuevamente. Y vayamos a cantar el himno de la página 120. Fiamos en tu bondad. Fiamos en tu bondad, tus promesas. Te agradas de aquel que te escucha, de quien confía en ti, Señor. Mirándonos
Padre Santo, eterno y glorioso, nuevamente nos dirigimos a ti, en reverencia, en oración, para decirte gracias, primero reconociendo tu grandeza y majestad, y agradecerte porque nos has traído a escuchar esta palabra tan importante en estos momentos en que el mundo sigue en su loca carrera hacia la destrucción, pero sabemos que nuestro Señor Jesús intervendrá antes de que la humanidad se aniquile a sí misma. Aquí estamos, Señor, para hacer luces, para mantener esa lámpara encendida, para mantener ese gozo permanente y regocijarnos delante de tu presencia como hermanos y hermanas en Cristo. Ayúdanos a aprender estas lecciones de perdón, de humildad, de sencillez, de ese cariño genuino que debe incrementarse cada vez más entre nosotros y atraer más personas a esta grey que tú has llamado. Protégenos del maligno, Señor, de nuestros malos deseos personales y ciertamente de este mundo peligroso te suplicamos que nos libres. Gracias por tenernos con salud. Escucha nuestras peticiones por las personas que están enfermas. Cuida a todos aquellos que están en necesidad de cualquier índole. Queremos dejar en tus manos nuestra vida como siempre y que disfrutemos de un resto de sábado muy agradable delante de ti. Bendice también el alimento físico que proveerás ahora más tarde y que nos lleves después de regreso a casa con todo bien. Te alabamos, te reconocemos como al único Dios y a nuestro Señor Jesús como nuestro único mediador. Y en su nombre santo pedimos tu bendición y damos gracias. Amén. Muy bien, entonces, aquí estoy porque si dije algo incorrecto, que me puedan comentar. Si hay preguntas por aquí, por favor, que me las hagan llegar. Tengo necesitado mi teléfono. Sí, todavía está ahí don Víctor. No sé qué pasaría con doña Leti, pero don Víctor está. No sé si él quiere, si me está escuchando, si ya quiere colgar, está bien. Si no, vamos a quedarnos otros 10 minuticos acá o lo que hemos comentado. Estoy atento. Hagan sus preguntas, no sus apuestas. ¿Algún comentario? A mí me fascina este tema porque me pone los pies sobre la tierra y a pesar de que es difícil a veces aceptar ciertas cosas, pues vivimos en un mundo diferente, vivimos en un mundo espiritual. Estamos acá, pero no somos del mundo y hacemos todo lo necesario para alejarnos cada vez más de este mundo. Bueno. Dice nuestro hermano Rodolfo allá en Bogotá, en 1 Corintios 5:11 es una exhortación a mantenernos alejados, poner límites, cómo se debe. No sé, tengo que buscarlo porque no me acuerdo de memoria qué dice. Dice 1 Corintios 5:11. Sí, muy bueno. Dice 1 Corintios 5:11, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entonces dice aquí que debemos poner límites o cómo se debe evitar. Esto está en el contexto de cuando una persona es suspendida de la iglesia. Si hay alguien que se considera hermano y está en una actitud pecaminosa, que a todas luces es pecaminoso, no es una cuestión supuesta, por eso es que hay que luchar contra los comentarios. Figúrese que me dijeron esto, no sé, pero podría ser cierto, eso hay que erradicarlo. Si alguien nos viene, digámoslo claramente, si alguien nos viene con una cuestión así, paremos eso enseguida.
¿A usted le consta? ¿Usted lo vio? No, pero dicen, no, entonces no le recibo eso. Si una persona está suspendida, y hay una claridad importante acá, una cosa es ser suspendido y otra cosa es ser borrado. La persona, hasta donde va mi entendimiento, cuando es suspendida puede volver, pero una vez que es desasociada de la iglesia, ya no puede volver, porque está en una actitud de rebeldía. Pero mientras esté suspendida está en la posibilidad de volver. Entonces, si yo sé que hay un hermano que está en una circunstancia, aquí dice claramente, yo no me junto con esa persona. Aquí lo dice, no es que en la iglesia se tomó esa determinación, no, aquí claramente lo dice. Ni siquiera juntarse para comer, pero orar por esa persona. Eso sí es un mandato porque nosotros podríamos caer. No sé si queda clara esa parte. Ahora, no es que si yo de casualidad me encuentro con la persona, entonces hacerme como que no lo vi. No, 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 no. Es simplemente con una buena actitud, es más una buena oportunidad para enfrentar a la persona, saludarla y preguntarle cómo va. Estamos en esa libertad y es nuestra obligación. ¿Y qué hay de su vida? Oro por usted. No temamos decirle a una persona que está en cualquier situación, yo estoy orando por usted. Es que lo leemos, lo vivimos, lo escuchamos cada, cada vez que nos congregamos. Dice, oremos los unos por los otros, pero me siento como incómodo decirle a mi hermano, estoy orando por ti. Pues él sabrá que yo oro por él. No, hay que decirlo. Las palabras tienen poder. Espero que haya quedado eso claro. Bueno, aquí dice otra pregunta. Esto desde Estados Unidos. Vaya. Ese samaritano que ayudó al judío dijo que regresaría. Entonces, el que cuidaba del enfermo también era otro prójimo que debía confiar en el samaritano que rescató al herido. Yo diría que el samaritano era Jesús cuando dijo que volvería. Sí, eso fue lo que dije al final. Se puede entender la lección. No podemos asegurar que Jesús se personificó como el buen samaritano. Cuando Él vuelva, Él va a dar un galardón. Todas nuestras buenas obras. Pero no entiendo bien si dice acá el que cuidaba del enfermo también era otro prójimo. Pues yo aquí estoy entendiendo en el mesonero. Bueno, pues yo lo vería desde el punto de vista de que si él recibió dinero era porque era su negocio. Ese no era su negocio, no era cuidar. A mí me paga, si me lo deja acá. Sí, Jaime. Asumir el cuidado, digamos, de una persona herida y que requiere los recursos que el único que tiene los recursos para sacar de la parte más Oscura, oscura de la vida, crítica. estando crítico, así muerto, es Dios, es Jesucristo, es nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo no asumir eso que es una alegoría? Porque de manera perfecta Jesucristo lo presenta a ese individuo que tuvo ese acto de misericordia, porque es un acto de misericordia, si lo vemos así. Y nosotros, como seres humanos, fallamos en eso. Nosotros muchas veces no asistimos a la persona que tenemos más próxima. No lo hacemos por temor, no lo hacemos por no involucrarnos, por cantidad de circunstancias, no lo hacemos. Pero Jesucristo sí está en capacidad de hacerlo. Entonces es una alegoría perfecta de lo que Tania asume que puede ser Jesucristo y me parece perfecto. Sí, sí. Quise ser muy claro en
presentarlo de tal manera que Jesús no se dice a sí mismo el buen samaritano, pero, lo que nos está explicando nuestro hermano Jaime Franco es que es una alegoría y que solamente Jesús tiene la capacidad, como se representa al buen samaritano, los medios y que él deja lo que estaba haciendo, es más un retrato, si puedo ampliar un poco más lo que dice Jaime, de que él iba en su viaje eterno y él dejó y vino a la tierra a morir y desvió su intención porque dice en otra parte de la escritura, no se aferró a su eternidad, sino que vino a hacer y se devolvió y dice, cuando yo vuelva les pago. Cuídense ustedes acá y cuando yo vuelva les doy el pago. Entonces sí, pero simplemente para ser respetuoso de la hermenéutica, es que digo que no se puede ser categóricamente porque Jesús no lo está afirmando. Pero sí, Jesús nos deja muchas cosas para que el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sí, yo lo puedo aceptar, no lo estoy negando categóricamente, solamente como dije, para respetar las leyes de la hermenéutica. Hay otra pregunta que dice acá en el caso de 1 Corintios 5:11, y que en el caso de un familiar. Difícil. Pero ¿qué pasa aquí? Hay, hay todavía ahí como un truco, por decirlo de esa manera. Entonces, como es mi familiar, pues no le puedo cerrar las puertas. ¿Qué es primero? ¿La familia espiritual o la familia carnal? Así se me caiga la cara de vergüenza, tengo toda la autoridad, aunque yo tenga mis pecados, de ir ante mi hermano en la carne, ante mi primo, ante mi tío, ante quien sea, y decirle, usted, señor, usted, señora, es mi hermano, mi hermana en Cristo, y aquí en la palabra dice que yo no debo juntarme con usted. Usted está suspendido. Acepte la disciplina. No, pero es que es mi hermano. ¿Cómo voy a cortar ese? Pues Jesús lo dijo. Dice, el que amare más. Yo no estoy negando la condición de lazos de sangre. Pero aquí hay algo más importante todavía. Algo que me trae acá, Jane, que es supremamente contundente. ¿Recuerdan qué le pasaba a los hijos rebeldes en Israel? Los mismos padres tenían que ser los primeros en lanzar la primera piedra. Los lapidaban. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Es que no puedo hacerle ese desaire. Sin embargo, la persona que peca y está suspendida sí puede desairar a toda la iglesia. Entonces, no es de mala fe que uno lo hace, sino antes, al contrario, de buena fe. Dicen Judas, a los que dudan, convencedlos. Pero a los que están en otra condición, no nos contaminemos con la ropa que tienen. O sea, esto es una figura para decir, hay que ser firmes. Usted puede ser mi hermano, pero usted está en pecado. Ah, qué fanático. Yo le debo cuentas a Dios. No hay nada que hacer ahí. Dice otra pregunta, muchos interpretan que el hijo pródigo es Israel. ¿Qué tan cierto es eso? El hijo pródigo es Israel. Tiene sentido, ¿no? Porque tenían todo y se fueron al mundo y se perdieron. Y Jaime. Es que o sea, él vino porque iba a buscar a las ovejas perdidas. Eso lo dice enfáticamente. Y mucho, o sea, nosotros a veces espiritualizamos demasiado las palabras que Jesucristo dijo y se hacen.
unas semillas. Sí, 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 Bueno, pero así como eso sucedió, Jesucristo habló y habló en el contexto siempre perfectamente regular. Estados Unidos de una manera que ellos sienten celos. Y hay una escritura por ahí que dice que ellos serán movidos de celos. sí, sí, no recuerdo exactamente, pero Yo creo que, digamos, toda bueno, eso es comentario que hacen ahí, pero es curioso que algo sí. Lo que está explicando Jaime, para los que de pronto acá por cuestión de volumen no se alcanzó a escuchar, es extenso, pero sí, es como hasta cierto punto tendríamos que buscar, repitiendo la hermenéutica para darle a cada cosa su interpretación, pero sí hay un sentido inclusive lo que él cuenta de su vida personal cuando estuvo en Estados Unidos. Los algunos judíos le preguntaron a él cómo es posible que alguien fuera del pueblo judío guardara las fiestas que nosotros guardamos. Entonces, nosotros queremos llegar a esa posición y ser hijos de Dios y ellos no admiten, porque ellos van a decir como el hermano mayor, yo siempre he estado aquí, es que esto es mío, los demás no tienen por qué, son samaritanos, son medio paganos. No sé si interpreto muy resumidamente lo que tú estás explicando. así. De alguna manera se parece a lo que dijiste, pero um, sí tiene sentido lo que dicen que muchos interpretan al hijo pródigo como Israel. Y sí, realmente Israel tuvo todo para ser bendecido y desperdició su lugar de preeminencia y Dios dejó que sufrieran Yo para creo después que, recogerlos. yo creo que eso requiere un estudio más profundo Sí, claro. y, digamos, sin dejar, hay que hacer diferencia. Esto lo dice explícitamente las escrituras o no lo dice. Exacto. Eso es. Eso es. Bueno, creo que nos queda bastante tema para hacer estudios bíblicos. Escriban sus preguntas ahora que tienen fresco, cualquier cosa que por tiempo no alcanzamos a cubrir. Pero es un gusto hablar de esto y ahora en cada congregación pueden quedarse un rato compartiendo de esto, porque esa es una de las maneras, como dice el señor Shavin en su carta, mantengámonos cerca unos de otros, hablando de estas cosas que son los negocios de nuestro Padre. Creo que dejamos ahí un feliz almuerzo para todos y nos vemos la próxima semana desde Santa Rosa.